WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy decidimos hacer un alto a la guerra que sabemos nos tiene a todos llenos de angustia y ansiedad. En esa pausa, en ese paréntesis que hago para que podamos respirar un poco, decidí que una buena conversación sería la película protagonizada por Will Smith, King Richard. De hecho, la actuación de Will Smith va arrasando con todos los premios de camino al Oscar. Ya ganó como mejor actor en los Globos de Oro, en el Critics' Choice Award, que fue anoche, y se llevó el premio al mejor actor, y el SAG Award, que es el Screen Actors Guild. Y ese para mí es uno de los premios, para mí el SAG es un premio más importante que todos los demás porque es el premio que conceden los propios actores, ¿no? Así que es un triunfo importante. Esta película, si usted no la ha visto, se la recomendamos mucho porque es una película de muchas lecciones, de muchas cosas que pensar, de muchas visiones que tener sobre lo que es la ambición, lo que es la familia, lo que es el deporte, lo que es la paternidad, la maternidad, lo que es ser un hijo especial que va rumbo a una victoria infinita, vamos a decir así, que con vidas que cambian, de tantas cosas que hay que enfrentar siempre en la vida, con luces y con sombras, porque en toda esta historia, como siempre, cosas maravillosas y hay cosas que no lo son tanto, porque así la vida está hecha de contrastes y no de ninguna otra cosa. Nada es perfecto, y la vida del papá de las tenistas Venus y Serena Williams, pues definitivamente no ha sido nunca una vida perfecta, pero lo cierto es que él se propuso llevar a esas niñas al estrellato y lo logró. Esa es la realidad. Pero aquí hay hay mucha tela de dónde cortar, hay muchas cosas que ver, hay muchos puntos fascinantes para mirar. La trama recoge la obsesión de un padre, en este caso Richard Williams, que sueña con llevar a dos de sus hijas, que en este matrimonio eran 5 hijas, porque él tiene hijos en otros matrimonios, a la cima del deporte del tenis. Ya ustedes saben que es una historia de la vida real. Y la película muestra cómo él lo soñó, cómo lo planificó y cómo trabajó arduamente y sin descanso, sin quitar su vista de esa meta, de ese propósito que él tenía, hasta que finalmente las colocó donde él las veía, porque él tenía una visión de dónde veía una y dónde veía la otra. Así que él trazó todo ese rumbo y por ahí las llevó tal y como él lo veía hasta dejarlas donde él entendía que debían estar. Mirando esta historia, tal vez encontremos lecciones importantes para nuestras vidas, seamos o no padres de niños con futuro, porque no tan solo es un padre, también es un ser humano que decide hacer algo y no descansa hasta que lo logra. Eso también es algo que debemos mirar, lo que es él mismo sin sus hijas y lo que es su trayectoria personal y las cosas que enfrentó, porque ciertamente siendo un hombre negro, pues en toda su vida antes de llegar a sus hijas, pues había enfrentado ya muchísimas cosas. Inclusive, pues parece que su papá no era el mejor de los papás. Bueno, para esta conversación me acompañan hoy los profesores Carlos Severino y Javier Colón, que ya mismito está por ahí, que está un poquito desorientado en el camino, pero estoy segura que ya está por ahí cerca de nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Delvis, muy buenos días. Sí, y creo que es importante refrescarnos con un tema como este en medio de toda la vorágine del conflicto ucraniano-ruso, OTAN, Estados Unidos, Unión Europea, ¿verdad? Así que creo que sí que es bueno coger un descanso. Y ve sumándole China. Y ve sumándole China y otras misas sueltas. Exacto. Así que, por eso es bueno descansar, porque si no nos acabamos. Que he estado intensivamente dando charlas, conferencias, programas de radio, pues sí, realmente me resulta... Te viene bien este me vino, día. Cuando me propusiste esta temática, pues lo tomé con mucha alegría, porque realmente pues, me dio un espacio para refrescarme, ver una película en mi casa este fin de semana y dejar un poco lo de las noticias y eso. Así que te agradezco eso como algo remediativo, importante. Yo creo que la película pues la vi con detalle, me la disfruté,
Yo creo que la primera reflexión que hago es que esta película está imbricada en esa nueva tradición que se ha ido afianzando en Hollywood desde hace más de 10 años, yo diría como unos 15 años, quizás más, 20 años para acá, de presentar películas que basadas en hechos reales, pero sobre todo de personas, de hombres y mujeres negros, ¿verdad? En esa cosa, yo creo que eso intensivamente se ha ido reproduciendo sobre todo en los últimos 10 años, que han surgido cantidad de películas de esta naturaleza, de situaciones de personas negras, de su vida, cómo han tenido que lidiar, cómo han tenido que sobreponerse a lo que es la discriminación, a lo que es la pobreza, a lo que son muchos obstáculos que tienen las personas afrodescendientes en los Estados Unidos. Y esta película yo la veo como parte de esa tradición. Debo decir que tiene una gran virtud, como todas estas películas. Primero tiene la gran virtud de presentarnos ese lado ingenioso de la población afrodescendiente que está marginada, que tiene problemas para sobreponerse. Y es una forma como aquí se representa en el caso de Richard Williams con sus hijas, ¿no? Y a ese estilo. Pero también hay que tener claro, y eso lo digo como crítica en general, antes de entrar a la película en específico, que también tiende a ser un poco, como todas estas películas, tiene algún lado de conformista, porque es un mensaje donde se dice, la sociedad estadounidense te va a retribuir si tú eres exitoso, si tú, a pesar de las condiciones, pues te sobrepones y sigues para adelante, ¿no? Pero no habla de una superación estructural del problema racial, sino habla de una superación parcial, individual. Es como que la salvación es individual y no vale la pena. Es una forma hasta como de cuidarse mismo el sistema para no entender que hace falta unos cambios radicales, unos cambios estructurales, ¿no? Pero él en su vida misma viviéndola, ¿cómo tú crees que podía aportar a eso? Bueno, hay otras maneras de aportarlo, ¿no? La organización política. O tú dices la película o la vida propia de él. No, en general, no, yo no lo digo con el caso de él, lo digo el mensaje que llevan estas películas, alguna gente le he escuchado que pueden ser vistas como conformistas, ¿no? Conformistas porque no van a la crítica estructural, sino van a los ejemplos de personas que han sido, que han logrado ser sobresalientes, ¿no? Entonces eso, claro, de cada 1,000,000, pues hay uno así, pero la gran masa no logra eso. Pero eso simplemente, dicho sea eso. La película en sí misma es una película interesantísima, como tú dijiste, tiene muchísimas aristas diferentes. Está el caso que yo me identifico mucho, ¿verdad? También con el caso de mi hijo, que era un muchacho talentoso en términos de baloncesto, y yo desde muy temprano también fui algo parecido, ¿no? Pero me parece bien interesante que Richard, como tú decías, estaba obsesionado. El personaje es un personaje obsesionado por llevar sus hijas al estrellato, llevarlas a un nivel distinto, Entonces estaba muy consciente del ambiente que les rodeaba. Hay que decir que esta película se desarrolla en Compton, que es el barrio, digamos, este es el barrio donde salen todos los grandes raperos, que hay un malestar social horrible, una marginación horrible. Compton es de lo peor que hay en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí salen estas muchachas en California, donde hay una cultura de crimen, una cultura de asesinato, donde la vida vale poco. El mismo padre en un momento dado lo golpean unos muchachos porque llegó a la cancha y lo vieron allí. Entonces, venía cogiendo pescosadas de chiquito. Venía cogiendo, sí, porque claro, él era... Veía el racismo en Estados Unidos, claro, y en el gueto. Sí, pero estos son negros, los que le dan a esos negros. Ahí le daba a todo el mundo. A todo el mundo le daba, sí, y él es una persona opinionated, como se dice en inglés, ¿no? Pero hay un asunto que me gustaría destacar de inicio, y es que a pesar de que él estaba bien consciente de lo que quería con las hijas en términos del deporte, fíjate que nunca cesó en que fuera algo de que la fama evitara que las hijas se desarrollaran intelectualmente.
Eso es algo bien interesante porque él se lo dice él resistió, él sabiendo que las hijas eran, o sobre todo Venus, primeramente tenía un talento superdotado, pues rechazó varias veces que fuera temprano profesional, porque él le decía, en un momento dado le dice a uno de los empresarios, le dice, ¿cuántos idiomas usted habla? Ninguno, ¿verdad? Mi hija habla 4 idiomas fluidos, y yo no quiero que el desarrollo intelectual su desarrollo intelectual se ha interferido por este asunto de la grandeza, del estrellato. Es una personalidad compleja. Es que yo creo que él tenía una visión clara de que que para él llevarlas a donde las llevó, ellas tenían que ser personas completas. ¿Por qué? Me refiero a formadas, o sea, que tuvieran educación, que tuvieran autoestima, que tuvieran disciplina, y que tuvieran valores y estuvieran rodeados de una familia poderosa. Yo creo que eso él lo tenía claro porque él sabía que estaban rodeadas de todo esto que tocabas de mencionar y que el racismo es una cosa real que él ha vivido, que sus hijas también, y él decía, si yo no las fortalezco a ellas, no hay manera de que atraviesen esto para llegar allá si no son seguras de sí mismas, si no están preparadas en educación, que tengan pensamiento crítico, que puedan contestar preguntas, que puedan... Eso yo creo que él lo tenía absolutamente claro y por eso mismo él también fue que se ve en la película que era muy severo con la cosa del desarrollo de las niñas. Tienen que jugar, tienen que divertirse, por eso no las puso en todos los... Tú sabes que hay un espacio ahí de competencias que se suponía que ellas pasaran y estuvieron sin jugar 3 años porque él dijo, no, ellas tienen que hacer otras cosas en esos 3 años porque además él estaba tan y tan seguro de lo buenas que eran ellas y que sí, que iban a atravesar todo eso y que él tenía claro que iban a ganar mucho dinero, que se estaban insertando en un deporte de blancos, en un sinnúmero de cosas que sencillamente, una vez, a mí lo que me fascina de este personaje es su capacidad de haber decidido lo que él quería hacer con su vida, porque esto es lo que él quería hacer con su vida. O sea, él quería que su misión en la vida era coger estas 2 muchachas, porque él vio que eran 2 las que eran buenas, y llevarlas adelante, que no dejó atrás las otras, porque hay un momento dado en el que las otras 3, ellos hablan de lo que las otras 3 están haciendo. Sí, o sea, aquí va a haber una abogada, aquí va a haber una qué sé yo qué. Sí, o sea, él le dio esa educación a todo el mundo en la familia. Y decía, va a una abogada, va a haber una doctora, pero va a haber 2 grandes tenistas. Exacto. De hecho, hay un momento que me parece también fascinante. Ellos son pobres, no tienen dinero. Él va buscando coach. Al momento de buscar coaches, ¿verdad? Y trabajan durísimo, ella es enfermera, le guardia de seguridad. Le guardia de seguridad, trabaja por la noche, o sea, son gente que trabaja duro, pero hacía un esfuerzo por sus hijas, estaba comprometido con el desarrollo de sus hijas, de sacarlas de Compton y llevarlas a otros lugares en su vida. Pero, en ese interín, fíjate que él toma decisiones difíciles. Él es capaz de tomar decisiones difíciles, incluso decisiones que pueden ser emocionalmente complicadas para las propias hijas. Él consigue que un coach atienda a una de sus hijas. No a las 2, a una. Entonces, eso es un dilema. Y que él fue porque fueran las 2. Él quería que fueran las 2. Lo que pasa es que no lo logró. Él quería 2 por el precio de una, ¿verdad? Él quería 2 por el precio de una. Entonces, no tenía forma. Le dijo, mira, eso, él le explica lo que cuesta eso. Él le explica todo lo que implica esto. Pero, de todas maneras, él dice, no, yo puedo hacerlo con una, no puedo hacerlo con 2 porque yo tengo que ganarme la vida. Este es mi trabajo, ¿no? Entonces, lo ayuda con una. Y eso fue un momento bastante difícil. Y fíjate, me parece también muy, muy extraordinario que lo pudieron trabajar la mamá y él de una forma que no causó tanto recelo entre las hijas. Y que el amor entre ellas pudo superar cualquier grado de envidia que se podía generar, que eso es también normal. Sin embargo, fíjate que ahí surge el personaje de la mamá, que también se las trae. Pues la mamá entonces un día se va a entrenar a la otra hija. Porque ¿no? O sea, antes de conseguir los coaches, ellos las entrenaban entre los dos. Entrenaban todo. Sí, no sigas adelantándome la película porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a tener lo tenemos ya en la línea telefónica. Espero que tengamos a Javier Colón en la línea telefónica porque no se nos perdió por el camino y no va a poder llegar hasta aquí, pero conversamos con él a través de la línea telefónica. Vamos a una pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con nación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Tenemos a Javier en la línea telefónica. Fantástico. Javier, supongo que venías escuchándonos y que puedes decirnos lo que piensas. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, Delvis. Okay. JJ Colón, bienvenido. Saludos, estimado rector, ¿cómo está usted? Estamos bien aquí. Ahora, hablando de cine. Loco por escucharte. Exacto. Es un cinófilo de Pues grandes mira, ligas. a mí me parece el tema fascinante por razones que yo no entiendo bien. Yo en estos últimos años he estado siguiendo bastante de cerca el deporte del tenis. Uh-huh. Y realmente... ¿Y tú no entiendes por qué has estado siguiendo el deporte del tenis? Bueno, no, porque es que a partir de cierta edad, pues me ha surgido un gran interés por seguir ese deporte, o sea, de una forma bastante seguida. O sea, que eso fue el otro día, O sea, tú no eras del tenis desde niño. Es que a mí me parece que el deporte del tenis es un deporte que es muy especial porque exige un nivel de compromiso y de concentración y de capacidad de quedarse, o sea, es un deporte fortaleza física y una fortaleza física bien fuerte. Fortaleza física, dije Javier. Física, psicológica, tienes que tener siempre una gran confianza en ti mismo. Uh-huh. Un juego que de pronto tú estabas ganando, de pronto todo empieza a cambiar y parece otro juego. Entonces, en ese contexto, que Serena Williams y su hermana Venus hayan logrado lo que lograron en términos de haber dominado el deporte por una época completa. O sea, hay una época en el tenis femenino que se habla de la dominación de las hermanas Williams, que está acabando ahora, después de no sé cuántos, 20, 30 años de dominación de esas dos hermanas. Entonces, en ese sentido, pues es una cuestión fantástica, ¿verdad? Por otro lado, pues si bien es verdad lo que dice Carlos, que es un relato sobre personas negras y cómo pues salen adelante, ¿verdad? En medio es un patrón que se está repitiendo cada vez más, de familias que están adoptando los deportes como una forma
de sacar hacia adelante a los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es también muy interesante porque lo que es la carrera normal de una persona, si es que eso existe ya, en donde tú estudias hasta tus 25, 26 años, si es estudio graduado, quizás 27, 28 años, y entonces vas a cosechar los triunfos profesionales que tienes. En el caso del tenis, ya a los 30 años se considera que tú eres una persona que estás en la fase final de tu carrera. Así que 30, 35 años ya es una edad de retiro. Así que cuando tú haces una planificación como esta, estás haciendo una planificación que realmente tiene que ver con los primeros pasos de una persona en su vida, porque realmente estos padres lo que hacen es criar niños en el deporte para que empiecen a desarrollar esa capacidad desde niños, ¿verdad? Entonces eso es una experiencia extraordinariamente única que me parece que en esta película se expresa muy bien. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, y yo creo que el asunto de cómo él establece esas disciplinas, que de hecho es criticado por los vecinos que hasta le llaman la policía, ¿no? El asunto de que yo me reí porque cuando veo en la película que le llaman la policía porque tienen las niñas practicando bajo la lluvia en la cancha, y entonces a mí eso, pues yo dije, bueno, eso yo nunca lo consideraría un abuso bajo ninguna circunstancia, porque mira que a mí me gustó bañarme en el aguacero cuando era niña. Cuando era niña yo pasé con todos mis vecinos tardes enteras debajo de los torrenciales aguaceros de Mayagüez. Y era un gusto, era realmente un placer. Y tú que vivías en Mayagüez, donde siempre llueve, y viniste para Bayamón, donde llueve igual. Donde no para de llover, la lluvia me persigue. La lluvia me persigue. Exacto. Pero claro que en estas cosas... Y eso tiene que ver con un elemento central de la película, que es que cuando tú estás buscando el éxito de tu familia, tú tienes que tener la capacidad de desarrollar una cultura familiar que no necesariamente se ajusta a los patrones sociales. Exacto. O sea, tú estás haciendo cosas con tus hijos y que los demás no pueden entender. Tú estás obligando en cierto modo o animando de una forma muy fuerte a tu hijo a que bien temprano en su vida pase muchas horas en una cancha de tenis. Entonces no todo el mundo va a entender eso, y alguna gente incluso puede pensar que hay un cierto, hasta se podría hablar hasta de un cierto maltrato, ¿verdad? Porque se le está obligando al niño a desarrollar desde muy temprano una vocación muy fuerte, ¿no? Que le obliga a una disciplina brutal. Pero en este caso, las dos hijas estuvieron muy involucradas en esta película y están muy contentas con el resultado, ¿verdad? Ellas están muy orgullosas de sus padres y de lo que sus padres hizo por ellas. De hecho, yo no sé si tuviste anoche los Critics' Choice Awards, que ellas estuvieron allí, y entonces una de las cosas, porque estaban entregando premios, una de las cosas que ellas mencionaron, porque la mujer que interpreta el rol de su mamá estaba allí en una mesa, y ellas desde acá, desde el podio, le agradecen a esta mujer. Dijeron que ella había hecho una interpretación de su madre impecable. Y tú veías esa felicidad de ellas, de que, diablo, tú representaste a mami tal y como mami era. Tú sabes que hay algo también interesante de lo que mencionó Javier. Dos cosas. Primero, que sí, que yo creo que aquí ese tipo de insistencia y de proyección del deporte no es algo que era muy típico en décadas pasadas, que se ha tornado más presente más recientemente. Y quizás, por ejemplo, hablando de lo que Javier mencionó de maltrato, pues tú llevar a tu hijo o a tu hija a que esté horas y horas pues estudiando para estudiando matemáticas o estudiando cosas, y prohibirle que juegue con los amiguitos,
pues eso quizás no se vea tanto como un maltrato, mientras que lo del tenis sí se ve, o dedicarle horas y horas a tocar un instrumento y aislarlo, ¿no? Yo vi, o sea, yo en mi recuerdo muy bien, hay un gran violonchelista puertorriqueño, Genasio Riboldi, creo que se llama, que es de Barrio Obrero. Y nosotros, yo me acuerdo que ese muchacho, nosotros nos extrañaba que nunca iba a la cancha de baloncesto, nunca lo dejaban ir, nunca lo dejaban jugar con nosotros, que estábamos en la calle, que éramos los más titeritos, ¿verdad? Y él estaba todo el tiempo tocando en su casa, lo escuchábamos, pero mira quién es hoy, ¿no? Entonces, nosotros podíamos pensar a veces ese tipo de cosas. Y eso me lleva también a pensar, Javier, eso que tú dices, que es cierto que cada día veo más tendencia, sobre todo ahora en el fútbol, en el soccer, ¿no? Como llaman también en inglés, que la tradición europea es muy distinta a la americana. En Estados Unidos el deporte está muy, muy concebido desde hace muchísimo tiempo, más de 100 años diría yo, de que tú tienes que ir de tu etapa escolar, tú vas a la universidad, y es en la universidad que tú te desarrollas como atleta, ¿verdad? Muchas veces con una beca, y luego te haces profesional una vez culminas la carrera universitaria, ¿no? Algunos pues, antes de terminar, pues brincan a profesional, pero eso es una excepción. En Europa, sin embargo, en el deporte, en el baloncesto y en el fútbol, llevan los niños ya a los 14 años los firman. El Real Madrid y muchos equipos firman los niños de 14 años y los llevan a sus propias escuelas. Y aquí yo he sabido ya de padres que han enviado a sus hijos están en España, viven aquí, pero con 14, 15 años simplemente, ¿no? Y eso es una tendencia distinta a lo que se veía antes en Puerto Rico, ¿no? Y también quiero decir también que eso es bien interesante, porque me acuerdo mucho de una vez, esto nos retrae nuevamente a un debate importante también. Aquí hay muchos debates, pero hay un debate de los 60, que precisamente por el valor del deporte como mecanismo de ascenso social y la gran cantidad de jóvenes negros y negras que se destacaban a partir de los 60, los 70, estoy hablando de Kareem Abdul-Jabbar, de Will Chamberlain, toda esa gente que terminaron siendo todos millonarios. Entonces, una vez recuerdo yo que le pregunta una vez a Will Chamberlain en una entrevista que él creía si realmente los negros tenían una condición biológica distinta a los blancos y por eso eran más exitosos en el deporte. Y Will Chamberlain, a quien apodaban The Whip, ¿no? Su lengua era un látigo, verdaderamente, parecido al papá ¿no? Un tipo opinionator, dijo, no, lo que pasa es que para los negros el deporte significa más que para los blancos. Nosotros no somos diferentes a nadie. Eso es, de hecho, eso es racista, pensar que somos mejores que nadie. Todo el mundo es igual, todo el mundo tiene la misma facultad. Lo que pasa es que simbólicamente el deporte significa más. Y eso me parece interesante con lo que tú dijiste hace un rato. Y yo creo que esta película... Eso empalma perfectamente con deportes en que Puerto Rico se ha destacado como el boxeo, por ejemplo. Claro. Correctamente. Y somos personas que en realidad, yo no sé si ustedes vieron la película El Chata. Sí, soy fanático de ella y de su productor y del papá de su productor. José Luis Ramos Escobar, a quien le mandamos un saludo afectuoso a toda su familia. El tema de cómo ese deporte, el boxeo, es el mecanismo de movilidad social, ¿verdad? Claro. Más importante de ciertos sectores, así que en ese sentido, pues, es un punto bien bueno que traes ahí, Carlos, de que no es que los negros necesariamente tengan una capacidad racial mayor para el deporte, pero sí en una sociedad muy estratificada racialmente, pues los negros saben que tienen la posibilidad de llegar a unas métricas que son indiscutibles. Claro. O sea, lo que también se va a resolver a favor de uno y el otro. Y aquí en el caso del tenis, interesantemente, es absolutamente individual. Hay un trabajo en equipo,
preparatorio para antes del juego, pero en el juego hay una sola persona sobre la cancha. Claro. Exacto. Tengo que pausar. Hay una sola. Tengo que pausar, Javier. Sí. De equipo, precisamente, eso es algo que estaba esperando que ustedes terminaran para hablar sobre ese asunto del trabajo en equipo. Pero regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. En Nuuk University, recinto de Bayamón, trabajamos para que alcances tu éxito de forma rápida y con un alto nivel de excelencia. Sabemos que no tienes tiempo que perder y que buscas progreso. Nuuk te ofrece las alternativas que necesitas para lograrlo. Escoge entre variedad de programas de salud, enfermería, administración y más, con bachilleratos en 3 años y maestrías en solo 1 año. La opción que buscas está aquí. Festo Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal. Para anuncios, 787-794-2000. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Ok, no prendió la bombillita, se fundió. Parece que se fundió la bombilla que me dice que estamos en el aire. Pero nada, ya estamos aquí y con la gran alegría. Ah, a lo mejor Javier, cuando sacaste la silla, chavaste la... Mira, Javier, Nushka te sacó la cosa esta de... Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, pero estamos, se supone que estamos... Parece que JJ viene de Ucrania. Exacto. Algo causaste un daño ahí. Pero bueno, Nushka, dinos, ¿nos estamos escuchando al aire? Perfecto, estamos bien. Bueno, pues Javier dejó de estar perdido, encontró el rumbo y está aquí con nosotros. Javier, gracias. Él nunca está perdido, estaba extraviado. Distraído. Perdido nunca está. Fue que se distrajo. Mientras estábamos fuera del aire y tú nos sorprendías con tu llegada, estábamos hablando del asunto del trabajo en equipo, que es interesante como tú sabes que el caso es que él tiene un plan, lo tiene escrito desde antes que las niñas nacieran, él sabe qué es lo que quiere lograr y él no deja que nada se interponga en esa mirada, pero ella logra sí meterse en eso y hacer señalamiento, esto es un equipo, esto es una familia, y entonces interesante cómo hay momentos en la película en que ese trabajo de equipo ciertamente funciona. Cómo ella lo agarra y le dice, no, tú no te vas a exceder en esto. Como por ejemplo cuando deja a las niñas en la calle y las quiere que ellas caminen todo eso. No, mis hijas tú no las dejas tiradas en la calle. Sí, terminan divorciados después. Esa parte no sabía. Sí, ellos terminan divorciados porque es que él era una joya. De hecho, hay cosas que eso tú lo puedes ver. Mira quién llegó ahí, tenemos visita. Hola, Body. Aquí llegó nuestro querido Body. Que don Alan siempre me lo trae para que me salude. Body, ven por aquí. Bueno, el caso es... ¿Body viene o no viene? Se fue para allá. Bueno, no. Ven, Body, ven. Bueno, el caso es que ese trabajo de equipo funciona, porque en cierta medida hay muchas instancias en las que ella protege a las niñas de los excesos de él. Y eso se ve, porque él como está obsesionado con eso y no va a apartarse de eso y nada lo desanima, porque fíjate que cuántos coach él visita que le dicen que no inmediatamente y tú no lo ves ni siquiera que se frustre, es como, pues esta puerta no, pues abro otra.
y esta puerta no, pues abro otra. O sea que él era one track mind. Y entonces ella lo trae a ciertas cosas y, por ejemplo, cuando Venus quiere participar en este torneo al que él se niega a darle permiso, porque obviamente le da miedo lo que ve en la televisión con la otra tenista que había sido arrestada por drogas y no sé qué, y él dice, wow, ahí no quiero yo ver a mi hija, y ella le dice, pero tú le consultaste a ella, tú pediste la opinión de ella. Así que ella es como este punto en el que de lograr balance, y eso es fascinante porque así son las familias, ella ¿no? Modula muy hábilmente el carácter eminentemente autoritario del padre. El padre es un autoritario, y autoritario es poco, el padre es un dictador. Él dictamina cuál es el destino de las jóvenes, y ahí no hay democracia, no hay espacio de decisión. Él decidió eso por ella, y es como hablábamos ahorita antes, a veces en estas cosas las mejores conversaciones las tenemos en los espacios, ¿verdad? Sí, hablábamos ahorita y Delby decía que eso es, como tú decías que eso era algo que él logró. Que era su visión, era su visión. Yo creo, no, lo que yo decía era que él veía, cuando miraba a sus hijas, las veía, sabía lo que ellas tenían dentro, sabía lo que les podía exigir, porque la realidad es que los muchachos, y todos ustedes son padres, y yo soy madre, ustedes saben que tú puedes mirar a este hijo tuyo o a esta hija tuya y decir, este muchacho o esta muchacha tiene talento para esto, podría hacer esto, porque esa es la naturaleza, tú los engendraste, tú sabes lo que hay, y el muchacho puede responder o no, porque dentro del muchacho tiene sus talentos y escoge, elige, y siempre va a elegir. Por eso, en este momento, ellas eran tan apasionadas como su papá, les gustaba el deporte, eran buenas en el deporte, y según ellas fueron trabajando con él, cada día se entusiasmaron más, y por eso es que se logra la cosa, porque cuántas cosas no traté yo de hacer con mis hijos y no fue posible. Yo te decía que fue una gran casualidad y tú me bueno, porque yo no creo en la casualidad. Y tú no crees en la casualidad, ¿verdad? Pero claro, yo lo que quiero decir o significar con esto es que hay unos elementos que vienen con la personalidad, ¿no? Que son de la propia naturaleza de la persona, que son unos rasgos, ¿verdad? Que la persona los tiene allí. Pero hay otros elementos de la personalidad que se van forjando a través del tiempo y tiene mucho que ver con los ambientes, tiene mucho que ver con las influencias, tiene mucho que ver con elementos que pueden surgir casualmente, que uno nunca, una persona que pueda inducir o ponerlo en contacto con otro tipo, con la música, con otra cosa, que pudo haber pasado eso, ¿no? Sin embargo, él tenía hasta, esta película estaba interesante porque él tenía hasta control espacial, ambiental de ella, ¿no? No, en un momento dado le dice a la vecina que tenía relaciones, es un tipo que no tiene amigos, es un tipo realmente, es como dicen en inglés, un freak el tipo, porque no tiene amistad, ahí no hay un amigo, ahí no hay un familiar, él no socializa con nadie, y una vez encuentra a las hijas hablando con la vecina, una de ellas, y le dice, no quiero verla jamás hablando con mi hija, ¿no? Y le dice, porque usted lo que va a hacer es influir más en mi hija, una mala influencia, ¿no? Porque acuérdate que la vecina pensaba que ellos estaban abusando de las niñas. Ella fue la que llamó a la policía. Ella fue la que llamó a la policía. Pero ese tipo es un asunto, es una película bien interesante. Pero a mí lo que me fascina de este personaje de la vida real, que es Richard Williams, son los ingredientes que él contempla para lograr su propósito. Él dice, yo quiero tener estas dos hijas, que las voy a convertir en las tenistas más importantes del mundo. Pero tú puedes decir eso y no necesariamente lograrlo bien, pero sin embargo, exactamente, pero ¿qué es lo que es fascinante en él? Es la visión que él tiene de qué es lo que era necesario para que ellas, en ese desarrollo, en ese ambiente que él iba a proporcionar a esas niñas, qué es lo que era necesario para que ellas llegaran tan lejos como las veía. O sea, él sabía que él las tenía que equipar, porque ellas tenían talento, y eso él lo sabía, ya eso él lo había visto en la cancha. Sabía que las niñas tenían talento y que podían llegar, pero también sabía que no podían llegar solo con talento, porque eran negras, porque eran pobres. Y entonces, ¿qué hace él? Familia, educación, valores, disciplina, autoestima. Porque hay que ver cuánto él no permite que nadie se meta con la autoestima que él ha desarrollado en esas niñas. Porque yo creo que lo más importante que él veía para que ellas pudieran triunfar era el desarrollo de la autoestima. Por eso cuando el periodista está entrevistando a Venus y Venus está diciendo yo estoy segura de mí misma, pero el periodista empieza a tratar de que la niña no esté segura de sí misma y le empieza a cuestionar y él le dice un momentito, pare ahí.
que usted no me le va a dañar la autoestima que yo vengo trabajando en esta niña. Así que yo creo que esos son unos ingredientes interesantísimos. Tampoco es tan extraordinario. Es decir, los mejores jugadores en el mundo en este momento, Tsitsipas, el griego, el papá no se despega un segundo. Nadal, el tío, fue una influencia desde niño. Porque es que, entonces, es una cosa en ese sentido que a mí me levanta muchas interrogantes, me sigue. O sea, mi personalidad, yo no podría tan temprano en la vida de un hijo mío someterlo al nivel de disciplina, de rigor y de... yo no lo podría hacer, pero eso soy yo. Pero ¿verdad? claro, por eso tú no eres el papá de las Williams. Claro. Porque Claro. de otra manera... Yo me identifico mucho porque yo tengo un hijo pues que siempre fue muy talentoso, tenía condiciones, ¿verdad?, para jugar baloncesto. Que bueno, él jugó baloncesto ciertamente no fue casual, porque también es que uno también, a mí me encanta el baloncesto, ¿verdad? Siempre me gustó, yo jugué baloncesto, entonces él se subió viéndome jugar baloncesto y él quiso jugar baloncesto, y entonces yo comencé a entrenarlo a él desde que tenía 8 años. Desde que tenía Pampers, déjate de cosas. No, mucho más tarde. A los 8 años fue que comenzó a jugar organizadamente. Yo antes sí le compré un canastito de esos de Fisher and Price, de bobería, ¿no? Pero es a los 8 años. Y fui, o sea, yo en un punto fui bastante, siempre le preguntaba si él quería, pero yo fui bastante, o sea, yo lo entrenaba. Y le decía a Elvis que en un momento dado en su vida, cuando estaba en su mejor momento, que había tenido beca, ya decidió que no quería más. A los 20 años, que no quería más. Y yo le decía, mira, tú tienes la ventaja de que puedes jugar. Tú ni siquiera tienes que llegar al NBA para hacerte millonario, porque tú puedes jugar en Puerto Rico superior, y como eres alemán también, puedes jugar en Alemania, en los torneos locales, como local. Eso te hace que sea fácil, ¿no? La cosa. O sea, yo hice algo así como hizo Richard, ¿no? Le puse ahí a su mano, pero él no quiso, ¿no? Él no quiso. Sin embargo, con la otra hija mía, la mayor, de pequeño la vi también, que era muy buena en el asunto de la contabilidad y de las empresas. Y cuando ella fue a la universidad, pasó eso que tú dices. Ella entró por medicina, quería estudiar medicina. Y yo no la veía estudiando medicina, a pesar de que tenía todas las notas buenas para estudiar medicina. Y finalmente un día me dice, ¿sabes qué? Yo eso de ciencias naturales no es lo mío. ¿Qué tú crees que? Bueno, yo siempre he pensado que tú le vendes una nevera a un esquimal. Así que el que le vende una nevera a un esquimal debe estar en empresa. Por eso. Y es feliz hoy en día por eso, ¿no? Exacto, y tú la viste, con claridad. Ahí la pegué. Seguro. Pero lo que dice Javier, uno no siempre la pega. No, y tú sabes lo que pasa, que por ejemplo, Javier, mientras venía en el carro, estaba describiendo, porque él es un fanático del tenis, lo que él sabe, que lo rigurosa que es esa disciplina. Y él dice, no, yo no hubiera hecho eso, pero es que si no llega a hacer eso, no hubieran llegado a donde llegaron, esa es la realidad. Y el caso es que ella, como eso le apasionaba, cuando a ti algo realmente te apasiona, no te molesta. Tú sabes, no te molesta lo que te apasiona a ti. ¿Cuántas horas al día tú lees para todas las cosas que tú escribes y las cosas que tú haces? Y fíjate la complejidad. Alguien dice, diablo, yo no leería eso que tú lees. Fíjate, está loco. Fíjate qué aburrido, ¿verdad? Pero fíjate las complejidades familiares de este drama. O sea, la primera es la hermana mayor, pero la que es la gran campeona mundial. Fíjate, eso no lo habíamos dicho. La gran campeona fue la segunda. Que no estuvo con el coach inicialmente. Pero varias veces llegaban a la final, ellas dos, porque ellas crearon un estándar nuevo. Sí. Le pegaban a la bola demasiado duro, o sea, estaban en otra liga. Y como dice, esa gente está en otra liga, pues la Williams estaba. Pero entonces. Eso fue la lluvia, ¿sabes? Eso fue la lluvia. Consistentemente la chiquita empezó a ganarle a la mayor. De hecho, o sea que la presión sobre esa familia tiene que haber sido enorme, bregar con ese tema de que... Pero lo cierto es que esas niñas se adoran. Anoche cuando las estaba mirando, ellas son como si fueran gemelas. O sea, es una cosa... No me digas nada porque tengo que pausar. Yo sé que estamos interesados, pero hay que pausar. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro. Y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Mi nombre es Elian Flores y los lunes, miércoles y viernes estoy contigo de 3 a 4 de la tarde en Bajo la Lupa, donde se pregunta y se investiga sin titubeos. Sintonízanos por aquí, por WIAC 740. ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay, es que son tantas cosas. Reírme a carcajadas. Comer. Jugar con mis hijos. Chinchorrear full. A mí me gusta cantar. Estar con mi familia. Ver el amanecer. Lo mejor de la vida es poder vivirla. Oye, la vida es chula. Disfrútala. Si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Disponible 24/7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, quiero decir, ahora que regrese, compañía, que recuerden que le den like y share. Si tienen preguntas, pues las pueden dejar por allí, que después se las contestamos. Si tienen temas de los cuales les gustaría que habláramos en este programa, también estoy abierta a las sugerencias. Me encanta que me escriban y tan pronto los veo, pues les contesto los mensajes. Así que recuerden, nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía. También estamos en Instagram y en la página de Instagram, pues véanla también todos los días porque así se enteran de cuál es el tema que vamos a discutir en la mañana. Bueno, Javier, tus pensamientos. Fíjate, aquí hay otro ángulo que yo creo que a Carlos le va a interesar también. ¿Y a mí no? Sí, okay. A los dos. Que es el tema de... Yo estoy seguro que Carlos tiene que haber reflexionado en esto. Que es el tema de... En Estados Unidos hay un racismo estructural enorme y las condiciones de pobreza están ahí. Sabemos que todavía están todas estas barreras. Y siguen matando. Pero cuando el deportista negro se destaca, llega a otra categoría. A otro nivel. O sea, Michael Jordan, Muhammad Ali, con todas las controversias que tuvo, ¿verdad? Sí. Y entonces, yo me pregunto, ¿cuánto habrá, dirían los americanos, factor in? ¿Cuánto habrá tomado en cuenta él? Yo quiero que mis hijas lleguen a ese punto de aceptación social y de admiración social, que no fue siempre unánime. Hubo un incidente en Indian Wells en una ocasión que las abuchearon porque había habido un juego, yo creo que entre ellas dos, y entonces pues siempre se crea esta duda, ¿verdad? Están jugando las dos hermanas Sí. Y ellas no volvieron por unos cuantos años a ese campeonato de Indian Wells, pero esa fue la excepción. La regla fue se abrieron todas las puertas hasta el día de hoy del sponsorship, del modelaje, porque Serena cada día tiene más sponsors. Tú la ves, la cantidad de anuncios que ella hace en la televisión, sí, de diferentes productos, pero porque ahora no es solo los tenis. Eso que tú dices es totalmente correcto. Yo creo que la película también trabaja el tema de que ellas rompen, ¿no? Obviamente el tenis es un deporte de blancos, ¿no? Fundamentalmente de blancos, eso, no hay duda de eso. Bueno, no fue hasta Ashton, hasta, ¿cómo se llama? Que murió hace algún tiempo, que fue el único tenista importante negro en Estados Unidos. Se me olvida ahora más se me escapa el nombre de él, de los 70, que murió después, joven. Pero el deporte es eminentemente de blancos, ¿no? Es un deporte que él mismo dice, el mismo coach, un momento dado le dice,
que esto cuesta dinero, esto cuesta lo otro. Esto no es un asunto que cualquier familia puede, no es affordable para cualquier familia. Obviamente hay una discriminación estructural a lo que ellos se exponen. Sin embargo, una vez ella comienza a destacar, también trabaja el tema de jovencita. Varias veces en la película se da el caso de que ellas ganan y se veía la molestia de los coaches blancos de las muchachas blancas, ¿no? Se le veía la molestia. Una de ellas incluso se va en la película y no le da la mano, que es una cosa de sportsmanship muy fuerte en el deporte del tenis, que es un deporte obviamente tipo inglés de caballerosidad. Entonces eso se nota ahí, pero claro, como tú dices, una vez tú llegas a un nivel, ya eso se rompe, ya eso es otra cosa, ya eso es, yo recuerdo cuando, un documental que yo vi de cuando tú ves que los niños blancos, un niño blanco le dice a su mamá, es que yo quiero ser como Michael Jordan. ¿No? En ese momento, los 90 y pico, era una cosa fuerte, que un niño blanco, rubio, le diga a su mamá, yo quiero ser como un negro. Entonces, eso es algo bien inédito, que era impensable décadas atrás, ¿no? Entonces, eso rompe una barrera y va quizás ayudando a desdoblar eso. Claro, lo que pasa es que lo que dijimos al principio, estas son cosas que son también muy sectoriales y muy ejemplos que faltarían mucho más para que pueda ser realmente una tendencia. Claro. Pero yo creo, como tú, creo que esto hace una contribución importante en general. Sí, claro que sí. Tú decías algo sobre familia, no sé si tú, y en ese momento en que ellos se van a ir a la Florida, que consiguen que vayan las dos finalmente un coach para ambas. Y entonces este coach les entrega el contrato y él saca un contrato por otro lado y dice, no, este es el contrato y me va, o sea, y no son ellas dos, nos vamos todos, o sea, me tienes que tener una casa, vamos a estar la familia y además me tienes que conseguir un camper porque me voy desde California hasta el estado de la Florida con toda la familia y solamente dejaron a la mayor porque había terminado su escuela superior y ya tenía su rumbo. Sí. Y eso para mí es lo más positivo de esta película, que cuando yo he examinado la historia de gente exitosa, y una de las cosas que yo siempre veo es que detrás hay una familia que estuvo dispuesta a hacer sacrificios y a ser distinta, y no cedió a la presión social de que las cosas tienen que ser de un modo. No, pues mira, pues en esa casa se celebra Halloween, en esta no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no? Porque esta casa es una casa que tiene su propia cultura y tiene su propia forma de hacer las cosas. Eso es difícil. Pero se logra. Pero porque es difícil, es que le produce éxito a los que lo hacen. O sea, por esa determinación. Pero eso me recuerda, yo otro día estaba viendo un documental breve de un baloncelista de nombre DeMar DeRozan, que juega con Chicago, ¿verdad? Entonces estaba viendo, detrás de esos muchachos hay unas vidas horribles. Y ese muchacho, pues todo lo contrario, está en el estrellato ahora mismo, después que tuvo un apagón, se volvió a subir, y ahora mismo es candidato a lo que llaman el MVP, ¿verdad? De la NBA este año. Y está realmente quemando la liga. Pero ese muchacho, su papá murió cuando tenía 1 año, ¿verdad? Que era adicto. Y su mamá lo botó de la casa porque no le gustaba cómo él se veía a los 11 años. A partir de los 11 años, cuenta él mismo en el documental que él se dedicó a vivir en casa de los amigos. Hasta que finalmente un amigo, la mamá de un amigo le dijo, no, porque tú no puedes vivir así, tú te quedas aquí. Claro. Esta es tu casa. Claro. Lo dejaron ahí y se convirtió, y tú, es también de Compton, también precisamente de Compton. Ese barrio es un barrio fascinante, Compton, ¿no? También es de Compton. Estuvo también en pandilla, incluso porque estar allí no estaba en pandilla, es como que, sobre todo si eres hombre, ¿no? Si eres varón. Y finalmente ese muchacho se encontró en el camino correcto, pero fue muy difícil para él, ¿no? Eso es otro tipo de ejemplo. Y llegó, hoy en día, pues, obviamente los millones no lo puede contar. Él no tiene manos para contar los millones de dólares que tiene. Pero su vida fue una vida muy difícil también. O sea, así que en esto hay de todo, ¿verdad? Hay de porque todo. los caminos son distintos para cada quien. Los caminos son distintos para cada quien. Sí. Y desde luego, la película narra una parte de la historia. Claro. No narra toda la historia. Son nada más que 2 horas 24 minutos, claro, creo, de película. O sea, tú no puedes contarlo todo y obviamente está contado lo más bonito. Claro. Pero todo lo demás que haya pasado, pero como el resultado está ahí, pues tú no tienes por qué dudar de la película porque es una historia actual
que tú ves el resultado de las muchachas, las ves todavía y sabes dónde están y lo que hacen, y sabes que todo eso de una manera u otra con sus luces y sus sombras pues funcionó, porque Sí. la vida siempre está llena de contrastes. Fíjate, lo único que quisiera es corregirme a mí mismo. Cuando dije familia, quise decir sistema de apoyo. Sistema de apoyo. Bueno, Porque, Bueno, claro, porque, eso es una buena. Pero porque, es que no- porque es que- lo que pasa es que en la gran, o sea, no en la gran mayoría, pero un número importante de familias latinas, negras, pobres, esa estructura familiar no existe. no existe de esa forma. Por lo menos así es. Y entonces, ahí es donde el tema de la escuela pública empieza a ser central. Sí. El tema de cuáles son esos otros, o la iglesia puede ser en otros casos, Sí, sí, sí. o los vecinos, Sí, pero sí. tiene que haber un sistema de apoyo Sí. que estimule esa Porque en el caso que vocación. mencioné ahora, no había familia. No había familia, Pero exacto. sí hubo un sistema de apoyo. Sí pero hubo un ese sistema de apoyo se convierte en una familia que no es biológica, pero es una Claro, familia. claro. Ese concepto que nosotros tenemos de lo que es familia se logra de esa manera. Yo, por ejemplo, tengo una historia personal cuando mis niños eran pequeños que nos mudamos, ¿verdad? Compramos una casa y nos mudamos a esa casa y yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un varón, y estaban por el vecindario, conocieron vecinitos no sé qué, y particularmente un muchacho que era un niño igual que ellos de la otra calle, de pronto estaba en mi casa todo el tiempo, que la mamá tenía que decir, bueno, pero ¿vienes a la casa o no? Y muchas veces se quedaba. Lo interesante es que yo pienso, No era que estaba enamorado. no, son como hermanos y estaban allí desde que tenían 7 años, te estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que él, que es un tipo hoy día brillante, Estados Unidos con una magnífica carrera en lo que hace, es psicólogo, y es una maravilla y es como si fuera hijo mío, sencillamente él, como era tan brillante y él sí sabía lo que quería y hacia dónde iba, encontró en ese espacio cosas que él necesitaba y dijo, aquí yo me quedo porque aquí hay una biblioteca, aquí hay conversación, aquí hay reuniones de familia, aquí hay un sinnúmero de cosas que lo que tú dices, él encontró allí su grupo de apoyo y lo convirtió en su familia hasta el día de hoy. Así que vamos a hacer cosas maravillosas, vamos a tomar decisiones buenas todos los días porque estamos en un mundo que va de mal en peor y realmente lo que nosotros podamos hacer hasta el último día en la bondad y en el bien es importante. Gracias por estar aquí, caramba. Gracias a ti Gracias por siempre venir. por proponernos este tema. De panel de lujo, sí, cine. Y te voy a decir una cosa que quiero que chévere que Will hizo un gran personaje en eso, pero el mío es Benedict en el poder del perro. Cumberbatch. Lo siento, Cumberbatch es el mío, pero bueno, diablo, ¿qué se va a hacer? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día.